Estamos de regreso en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Ahora tenemos la visita en estudios de la doctora Sandra Berrú. Ella es neuróloga vascular del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud. Doctora Berrú, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Carlos. Encantada de estar acá y de hablar de un tema muy importante. Sí, la próxima semana se celebra el Día Mundial de la Prevención de los Ataques Cerebrovasculares. Y explíquenos de qué se trata un ataque cerebrovascular. Sí, un ataque cerebrovascular o también llamado infarto cerebral o como la gente más lo conoce que es el derrame cerebral es cuando una arteria del cerebro se tapa y de esta forma al taparse impide que pase la sangre a cierta área del tejido cerebral y este tejido si no se logra abrir esa arteria, bueno, esa parte del tejido va a morir. ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? Los pacientes, dependiendo del área, van a quedar con alguna discapacidad. Es más, el infarto cerebral es la segunda causa de muerte en el Perú y en el mundo, y es una de las principales causas de discapacidad. De ahí la importancia de detectarlo tempranamente y acudir a un hospital. ¿Y cómo es que se puede detectar esto? Digamos, puede estar un poco atrofiada la zona. ¿Cuáles son las señales que nos pueden llevar a pensar que podemos caer en eso? Es muy importante si es que una persona tiene de forma brusca, de forma súbita, asimetría en la cara, una parte de la cara se le cae, si tiene pérdida de la fuerza ya sea en el brazo, ya sea en la pierna o en ambos, si es que tiene dificultades para hablar o si es que tiene alteraciones de la marcha o pérdida súbita de la visión en un ojo, esos son síntomas de que probablemente estemos ante un infarto cerebral. Y todo se produce de forma súbita de un momento a otro. O sea, pero sí hay señales que nos pueden llegar a pensar que podemos tener eso, digamos. Estas señales nos obligan a acudir al médico. Acudir a un hospital, preferiblemente de tercer nivel, porque vamos a necesitar una tomografía cerebral para determinar si es que estamos ante un infarto cerebral y si es así, podemos administrar el tratamiento que es tiempo dependiente. Tenemos una ventana de tiempo muy cortita que es 4 horas y media desde que el paciente comienza con los síntomas que manifesté hasta el momento que nosotros podemos aplicar este medicamento. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando más o menos? Son 4 horas y media. Entonces, si es que algún familiar, algún conocido en el trabajo, en la casa, presenta esto, está bien y de un momento a otro presenta lo que les manifesté, hay que llevarlo inmediatamente a un hospital. ¿Y qué puede llevar a una persona a tener este accidente cerebrovascular? Digamos, estilo de vida, si alguien tiene antecedentes también puede pasar. Los principales factores de riesgo están la hipertensión arterial, los pacientes que sufren de presión alta, la diabetes mellitus, los que tienen alteraciones en la glucosa, el colesterol elevado, los pacientes que son fumadores crónicos y pesados, o sea, tienen varios cigarrillos, fuman al día, y de larga data que han estado los pacientes también con sedentarismo, obesidad, son los principales factores de riesgo. Yo había escuchado mucho del tema del cigarro, ¿no? Pero del sedentarismo nunca. Sí, también. ¿Qué tan digamos, fuerte es este factor? Ahora es muy común el no hacer ejercicio, ¿no? Y esto se ha visto que es un factor de riesgo también que conlleva que nosotros también podamos ser más vulnerables a sufrir de obesidad, a sufrir de presión alta, a sufrir de diabetes. Entonces es muy importante hacer la actividad física, sobre todo si el paciente es hipertenso, si es el paciente diabético, es muy importante hacer actividad física. Doctora, ¿y hay casos en los que se hace de forma crónica estos dolores de cabeza, ¿no? En algunas personas que tienen que, básicamente se automedican, ¿no? Toman una pastilla para que le pase el dolor de cabeza casi y que les ocurre frecuentemente. ¿Eso tiene que ver también o es un riesgo o es una señal de estos accidentes cerebrovasculares? No. El infarto cerebral no se presenta con dolores de cabeza.
Y como lo dije, es algo que comienza de un momento a otro. No avisa, no hay síntomas previos que nos hagan pensar que nosotros vamos a tener un infarto cerebral. Ocurre de un momento a otro. El dolor de cabeza no es una de las principales características de esta enfermedad. Los dolores de cabeza que puede tener la población de manera crónica pueden deberse a otras causas, ¿no? Principalmente puede ser cefalea tensional o puede ser migraña, que son una de las causas más primarias, pero esto no es un síntoma principal del infarto cerebral. ¿En el país hay cifras de cuántos de estos casos se presentan? Exactamente no tenemos una cifra, pero sí que está dentro de la segunda causa de muerte, de mortalidad, ¿no? Después del infarto del corazón, sigue el infarto cerebral como la segunda causa de muerte. Y esto también en el mundo es la misma tendencia, ¿no? Incluso en algunos países es la primera causa de muerte. ¿Y edades? ¿En qué rango de edades se presenta? Principalmente son los adultos mayores, ¿no? Más de 60, más de 65 años. Sin embargo, actualmente hay un cambio, ¿no? Ahora se ve también con cierta frecuencia en pacientes adultos jóvenes que tienen 40, 50 años, debido a que los factores de riesgo también se presentan ahora a más temprana edad. Ahora hay muchos jóvenes de 30, 40 años que ya son hipertensos, que ya son diabéticos, justamente por este sedentarismo, la mala alimentación. Entonces todos estos factores de riesgo se presentan mucho antes, ¿no? Y eso hace que sean vulnerables a que puedan tener un infarto cerebral. También hay otras causas pocos comunes que los jóvenes podemos tener infarto cerebral, son menos comunes, pero a la cabeza están los principales factores de riesgo que comencé. ¿Y el estrés tiene que ver o puede ser un desencadenante de esto? Sí. También se ha visto que el estrés también puede ser un factor de riesgo para el infarto cerebral. No hay muy bien una correlación, pero en algunos estudios sí se ha visto que los pacientes que tienen como factor el estrés, pues se presenten en ellos más infartos cerebrales que en aquellos que no lo tienen. Claro, y entiendo que ahora, usted hablaba que hay algunos pacientes jóvenes que también los han sufrido. ¿Tendría que ver también el hecho de pasar mucho tiempo por ahí frente a un celular, a un equipo tecnológico, un aparato? ¿Tendría que ver también eso? ¿Es un factor o no tanto influye? No tanto influye, pero de repente los que están mucho tiempo en las pantallas, en los juegos o algo así, bueno, son los pacientes que a veces mala alimentación tienen, también están en sedentarismo porque están muy sentados frente a una computadora, etcétera. Pero no es algo directo, ¿no? De repente de forma indirecta, porque ellos como paran de repente mucho en esas pantallas, en juegos o etcétera, entonces de repente puede ser que no hagan actividad física, tengan también una mala alimentación. Doctora, mencionábamos que la próxima semana se celebra el Día Mundial de la Prevención de los Ataques Cerebrovasculares. Esta campaña, ¿qué implica? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Actividades en hospitales? Cuéntenos un poco de eso, por favor. Cada 29 de octubre se celebra el Día Mundial, esto es a nivel mundial, el Día del Infarto Cerebral. Cada país hace diferentes actividades. En nuestro país, el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, junto con el Ministerio de Salud, se han unido para hacer actividades. Primero se está haciendo mucho énfasis en capacitar al primer y segundo nivel para que puedan también ellos detectarlo y no esperen y puedan ser estos pacientes trasladados a un hospital de tercer nivel. Se están haciendo charlas. También se va a hacer una campaña de salud el día 2 de octubre en el Parque de las Aguas. Es una campaña completamente gratuita de atención neurológica, atención cardiológica. También va a estar medicina física y rehabilitación porque también es muy importante. Y aparte también se va a hablar acerca de la importancia que es controlar nuestros factores de riesgo. O sea, ahí lo que van a impulsar más o menos es el tema de la prevención. Sí, el tema de la prevención. También cada hospital, tanto del Ministerio de Salud como de Salud, hacen sus propias actividades intrahospitalarias, pero la campaña grande que se está haciendo con el Ministerio es esta campaña de salud. También se va a hacer una simulación de
qué es lo que pasa en un paciente con infarto cerebral junto con el SAMU. Eso va a ser este lunes 27 en el frontis del MINSA, porque también el prehospitalario es muy importante. Entonces, si es que el prehospitalario detecta a estos pacientes y los lleva a un hospital que sí pueda atender a estos pacientes, entonces tendríamos muchas más tasas de pacientes tratados. Nuestros pacientes tratados, nuestras tasas son muy bajas debido a que la población no hay una educación en detectar estos síntomas, y lo que hacen es esperar, ¿no? Esperar en casa que de repente esta debilidad que apareció en el brazo, en la pierna, de un momento a otro pase, ¿no? Y entonces llegan al día siguiente, cuando ya no pasa, llega a los 2 días, cuando persiste la molestia y ya no se puede hacer nada. Como lo dije, esta es una enfermedad que actualmente tiene tratamiento, pero el tratamiento es tiempo dependiente. Tenemos una ventana de tiempo muy corta, que son 4 horas y media, y durante esas 4 horas y media los médicos podríamos ayudar a este paciente a que no quede con ninguna discapacidad, o que su discapacidad sea muy leve, de tal manera que él pueda volver a trabajar, ¿no? Imagínate si fuera un paciente varón de 40 años, padre de familia, el único sostén, y que quede postrado en una cama por infarto cerebral. Entonces creo que esto influye mucho, ¿no? Y es muy importante que determinemos, lo detectemos y acudamos al hospital especializado, al hospital adecuado. Ahora, es importante esta precisión que tenemos 4 horas y media para el tratamiento una vez identificado el dolor, pero muy pocos lo saben. Muchos de ellos, me incluyo, nos estamos enterando de estos síntomas que nos pueden dar la alerta de que vamos a sufrir un ataque cerebrovascular. Ahora, una vez que, digamos, no acudí al médico y sufrí este derrame, me deja secuelas. Usted mencionaba el tema de tratamiento y rehabilitación. ¿Uno puede, después de eso, quedar como antes? Si es que te da este derrame, ¿quedas completamente recuperado? Sí y no. Va a depender mucho si es que recibimos algún tipo de tratamiento dentro de estas 4 horas y media. Y este tratamiento lo tiene el MINSA, y es un tratamiento que es muy costoso, pero lo tiene el Ministerio de Salud. Solo que hay que saber detectarlo y acudir inmediatamente. Lo tiene también en Salud, también los tienen las clínicas particulares. Pero sí, si es que el paciente no ha recibido ningún tratamiento, el paciente va a quedar con alguna discapacidad, ¿no? Que va a depender del tamaño del infarto. Si es un infarto pequeño, quizá la discapacidad va a ser leve, pero si es un infarto grande, podría quedar postrado en una cama sin poder moverse. De repente va a necesitar alimentación por sonda, de repente va a necesitar una sonda para que pueda hacer sus demás otras actividades. Entonces es muy, muy, muy importante detectarlo y que el paciente reciba el tratamiento. ¿Y este tratamiento qué consta? Es un tratamiento endovenoso que se aplica y que lo que hace es disolver justamente ese coágulo que tapó la arteria, de tal manera que la arteria nuevamente pasa a la sangre y el cerebro se puede recuperar. Hay otro tratamiento que puede ser hasta las 24 horas, que es la trombectomía mecánica. Sin embargo, este es un procedimiento muy costoso que actualmente no está cubierto por el Ministerio de Salud. Se han hecho algunos casos anecdóticos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. También se han hecho algunos otros casos muy escasos, es muy, muy escaso en salud, pero no es algo que haya cobertura. ¿Ya? Entonces, el tratamiento que sí hay cobertura es el tratamiento endovenoso y que dura 4 horas y media. El otro tratamiento tampoco, no todos son elegibles para el otro tratamiento, ¿no? Solo son el 10 a 15% de todos los infartos cerebrales. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia? El otro tratamiento tenemos que nosotros evidenciar que que la arteria que se ha tapado es una arteria grande. Solo ahí el paciente sí es candidato para el otro tratamiento, pero
el que se tape una arteria grande casi es el 10 a 15% de todos los infartos cerebrales. El 80 a 90% del resto de los infartos cerebrales son arterias más pequeñas, en donde allí ese tratamiento no se puede aplicar, y el único tratamiento es la trombolisis endovenosa. Así se llama el tratamiento, trombolisis endovenosa, donde se aplica este medicamento dentro de las 4 horas y media. Claro. Ahora, cuando ya digamos que esta persona, este paciente le da este ataque y no pudo acudir oportunamente al médico para prevenirlo o para hacer este tratamiento que usted nos comenta, cuando uno queda con estas secuelas, la mayoría de pacientes culmina su rehabilitación. No, esta también es otra brecha muy grande que tenemos, que muy pocos pacientes que ya han tenido un infarto cerebral y que han quedado con una discapacidad puedan tener acceso a rehabilitación. No todos lo pueden hacer. La rehabilitación les ayuda mucho a los pacientes en los primeros meses, incluso así no hayan recibido el tratamiento, puede ayudarles mucho. Pero la brecha es muy grande entre aquellos pacientes que sí tienen la oportunidad de recibir terapia, ya sea motora, ocupacional, de lenguaje, dependiendo del déficit que haya tenido. ¿Y hay un mapeo de por qué hay un gran número de personas que no cumplen con esta rehabilitación? Uno, porque son muy escasos los centros donde se puede hacer rehabilitación. Hay alta demanda porque hay otros tipos de discapacidades, entonces, que también requieren rehabilitación. Entonces la demanda es alta, hay muy pocos centros donde se hace la rehabilitación, y las distancias a veces son largas. Imagínate si un paciente quedó en silla de ruedas y lo tiene que llevar a rehabilitación, van a necesitar tener de alguna movilidad. Claro. Para trasladar a este paciente, y la costo, rehabilitación son 2 o 3 veces a la semana. Entonces, por ejemplo, un paciente que vive en San Juan del Lurigancho, lejos, por Bayóvar, y que tenga que trasladarse al centro más cercano, que podría ser el Instituto de Ciencias Neurológicas, donde hay rehabilitación, entonces es demasiado largo, ¿no? Y si es un paciente, por ejemplo, que ha quedado en una silla de ruedas, es un paciente que ha quedado postrado y necesita de repente de alguna movilidad especial para trasladarse. Entonces, muchos pacientes o familiares optan y no los llevan a sus pacientes, a sus familiares a la rehabilitación. Claro. ¿Dónde está ubicado el instituto? El Instituto de Ciencias Neurológicas está en Girón Ancas, 1271, estamos cerca al Congreso. Claro. Sí. O sea, digamos que uno de los factores de no continuar con la rehabilitación, que es importante, es muy importante, que es trascendental para la recuperación del paciente, es el costo del traslado, porque el paciente muchas veces no tiene la capacidad motora para hacerlo de forma individual, tiene que hacerlo, por ahí usted mencionaba, con una silla de ruedas. La silla de ruedas no va a entrar en un transporte público, tiene que conseguir un taxi, es otro costo. Exacto. Ahora, pero también hay casos en los que simplemente el paciente ya no quiere acudir a su rehabilitación porque te dejas estar, digamos, te rindes ante las circunstancias. ¿Hay casos de ellos? Sí, definitivamente. Tenemos muchos casos sociales, como te comentaba. Si paciente de 50 años queda postrado y es el único sostén de la familia, la esposa, ¿qué va a tener que hacer? Salir a trabajar, ¿verdad? Y entonces, y aparte va a tener que salir a trabajar de repente para poder cubrir los gastos de los niños. Entonces ya se deja a estos pacientes casi en abandono. Claro. No hay un sistema en el ministerio, en el Perú, en realidad, que involucre a todo, tanto en salud como MINSA. No hay un programa para justamente ayudar, como sí lo hay en otros países, ¿no? Para estos pacientes que quedan con alguna discapacidad, ¿no? Llevarlos de repente que estén en un centro por unos meses donde puedan recibir la rehabilitación, Claro, ¿no? Eso en Perú no lo tenemos. Esperemos de repente algún día se pueda hacer algo, debido a que ya el infarto cerebral es una de las principales causas de discapacidad. Entonces, mucha de la discapacidad que tiene la población peruana es a causa del infarto cerebral.
Sí, bueno, y siendo una problemática tan alta, siendo la segunda causa de fallecimientos en el Perú, debería, digamos, tomarse un poquito más en cuenta de estos centros que usted propone, ¿no? Unos pequeños, no sé, una especie de campamentos en los que uno pueda llevar al paciente y quedarse unos días mientras recibe su tratamiento. Para ir terminando, ¿considera que no hay una cultura de prevención en el país respecto a ese tipo de enfermedades también? Sí, no hay una cultura de prevención de parte de la población y tampoco se está haciendo mucho en hacer la prevención primaria, ¿no? Prevención primaria quiere decir antes de que te dé el infarto cerebral, ¿no? Hacer de repente campañas en la población para detectar si la población es hipertensa, si la población es diabética, si la población tiene dislipidemia, que es cuando tienen el colesterol elevado. No hay programas en esto de prevención primaria, ¿no? Y de hecho hacer prevención primaria es menos costosa que ya tratar al paciente y rehabilitar después al paciente, ¿no? Es mucho más, en temas económicos es mucho más barato hacer prevención primaria, justamente hacer campañas para detectar estos factores de riesgo, y si mi paciente es hipertenso, mi paciente es diabético, darle el tratamiento adecuado y concientizar a mi paciente de que tiene que tomar su medicina todos los días, toda su vida, porque son enfermedades que no tienen cura, que se pueden controlar con tratamiento, pero sin embargo hay muchos pacientes que se les detecta, porque la mayoría de nuestros pacientes con infarto cerebral ya son hipertensos y dejan el tratamiento, ¿no? Entonces también es la población también no estamos muy educados en poder recibir el tratamiento y tener de forma regular ese tratamiento, administrarlo de forma regular. Claro, y la automedicación, cuando uno siente una molestia, como la que usted mencionaba, que lo pueda asumir como una molestia muscular de repente en el brazo, ¿no? ¿La automedicación puede generar o agravar el cuadro? Sí, sí, sí. ¿Qué nos ha pasado muchas veces? Que los pacientes cuando tienen, aclarar, no es dolor, es pérdida de fuerza, ¿no? Les recuerdo a todos los que nos están viendo los síntomas para continuar de ahí con la respuesta. Si es que el paciente o cualquier conocido tiene asimetría en la cara, tiene pérdida de la fuerza, ya sea en el brazo, en la pierna o en ambas, tenga dificultades para hablar, tenga alteraciones para poder caminar, para la marcha, o pérdida súbita de la visión en un ojo, estamos ante un posible infarto cerebral. Entonces, puede estar bien el paciente y de un momento a otro comenzar con estos síntomas. No hay que darle nada, que es lo que cometen muchos errores en la casa, por ejemplo, los abuelitos que sufren de la presión y le toman la presión y le encuentran la presión muy elevada y le dan su captopril o su medicación para la presión, pensando que esto es por la presión elevada. Y no necesariamente es. No, estamos ante un infarto cerebral y no hay que darle nada al paciente, no hay que esperar tampoco. Lo que hay que hacer es inmediatamente llevarlo a un hospital. No le den nada. Si el paciente es hipertenso y por más que le encuentren la presión elevada, no le den nada, porque lo que podemos hacer es que el infarto de ser pequeño lo podamos hacer mucho más grande si bajamos la presión. Claro, ¿Ya? Eso es muy importante. El tema de la automedicación en cuadros como este puede costarle incluso la vida al paciente. Sí. Bien, doctora, un gusto haberla tenido en estudios. Es importante hablar de este tipo de temas que por ahí no en todos hay espacios para conversar de esto. Bueno, y si hace una invocación a la ciudadanía para estar atentos a la celebración del Día Mundial de la Prevención y la campaña que ustedes están preparando. Sí, quiero invitarlos a todos en conmemoración por el Día Mundial del Ataque Cerebrovascular o Infarto Cerebral, o como ustedes lo conocen como el derrame cerebral. Es cada 29 de octubre. Vamos a hacer diferentes actividades junto con el Ministerio de Salud. Dos de las más grandes, una que vamos a hacer con el SAMU y la otra que se va a hacer la campaña el día domingo 2 de octubre en el Parque de las Aguas.
Y quiero recordarles también que si el paciente tiene cualquiera de estos síntomas mencionados, no demoremos o esperemos a que le pase, no le demos ninguna medicación, ningún tratamiento. Hay que llevarlo a un hospital, no hay que llevarlo al centro de salud ni a la posta, porque esta enfermedad se trata solo en hospitales de tercer nivel. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, pero los demás hospitales hay que acudir al más cercano que esté a nosotros, porque tiempo es cerebro y tenemos una ventana muy cortita de 4 horas y media para que el paciente pueda recibir este tratamiento, que lo tenemos disponible en los hospitales. Así que no demoren, vayan inmediatamente. Bien, doctora, queremos agradecer la entrevista. Estuvo con nosotros la doctora Sandra Berrú. Ella es neuróloga vascular del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud. Importante participar en esta campaña y estar atentos a estas señales que nos puedan llevar a pensar que podemos sufrir de un ataque cerebrovascular.